Imagina a un rey, no solo un gobernante, sino un faro de sabiduría y riqueza, un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos como sinónimo de opulencia y conocimiento. Salomón, el rey Salomón. Pero ¿y si te dijera que la historia que conocemos es solo la punta del iceberg? ¿Y si tras el oro reluciente y la fama de sabiduría se escondieran secretos oscuros, pactos olvidados y fuentes de poder que desafían la comprensión moderna? ¿Lo creerías? Hoy descubriremos la verdad oculta tras la fortuna de Salomón. Una verdad cuidadosamente oculta, distorsionada y en algunos casos completamente borrada de los anales de la historia. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre el rey más sabio de todos los tiempos. Antes de adentrarnos en los misterios, quiero invitarte a acompañarnos en este viaje. Si te fascinan los secretos bíblicos, las profecías apocalípticas y las verdades ocultas de las Escrituras, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras investigaciones sobre los enigmas más profundos de la Biblia. La verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. Pero ¿estás preparado para afrontarla? Comencemos nuestra búsqueda de la verdad. Salomón, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de sabiduría y prosperidad. Pero ¿está completa la historia que conocemos? ¿Acaso no se esconden secretos tras los relatos de justicia y discernimiento que la historia oficial prefiere mantener ocultos? Hoy nos adentraremos en las profundidades de la vida de este legendario rey, buscando las claves que le permitieron alcanzar un poder y una riqueza sin precedentes. La sabiduría de Salomón fue sin duda un don divino. Pero, ¿cómo se tradujo esta sabiduría en oro y poder? ¿Cómo logró construir un imperio tan vasto y próspero en tan poco tiempo? Las respuestas, amigos míos, pueden estar en detalles que se han omitido o se han ocultado convenientemente a lo largo de los años. Se rumorea que Salomón poseía conocimientos prohibidos, secretos ancestrales que le permitían manipular las energías del mundo material. Algunos textos apócrifos sugieren que dominaba el arte de la alquimia, transformando metales básicos en oro puro. Otros hablan de pactos con entidades espirituales que le otorgaban poder e influencia a cambio de favores ocultos. Estamos a punto de desvelar el misterio que rodea la figura de Salomón. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el rey más sabio de la historia. La verdad, como el oro, podría estar escondida en las profundidades, esperando ser descubierta. Salomón, un hombre que caminó con Dios y recibió, en un sueño, la promesa de una sabiduría incomparable. Pero ¿era la sabiduría la única clave de su prosperidad? ¿O se escondía otro secreto más oscuro en el subtexto de la historia? Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más intrigante, porque fíjense, la riqueza de Salomón no solo era enorme, sino colosal, inconmensurable para los estándares de la época. ¿De dónde provenía tanto oro, tantas piedras preciosas, tanto poder económico? ¿Podría la respuesta residir en ventajosos acuerdos comerciales, fruto de su astucia política? ¿O había algo más profundo, algo que las crónicas oficiales de la Biblia quizá no revelan por completo? Comenzaremos nuestra investigación explorando los registros históricos disponibles, buscando cualquier fragmento de información que pueda darnos una pista. Analizaremos relatos de reinos vecinos, descripciones de las rutas comerciales de la época y detalles sobre los impuestos recaudados por Salomón. Pero prepárense, porque este viaje nos llevará a lugares inesperados, tierras lejanas y conocimiento prohibido. Quizás, al final, descubramos que la verdadera historia de la riqueza de Salomón es mucho más compleja y sorprendente de lo que jamás imaginamos. ¿Listos para desentrañar este misterio? Pero ¿fue la sabiduría la única fuente de la riqueza de Salomón?
Había algo más, algo que las Escrituras sugieren entre líneas. Analicemos con más detalle las complejas relaciones políticas de la época. Salomón heredó un reino en paz, establecido por su padre David. Esta estabilidad, en sí misma, abrió las puertas al comercio y al florecimiento económico. Pero había más. Salomón tejió una red de alianzas estratégicas, a menudo mediante matrimonios políticos. Consideremos su matrimonio con la hija del faraón egipcio. Esta unión no fue simplemente un vínculo emocional, fue un tratado de cooperación económica y militar. Considere las rutas comerciales que se abrieron para Israel, previamente inaccesibles gracias a esta nueva alianza. Imagine los tesoros de Egipto fluyendo hacia Jerusalén y viceversa. Era un intercambio de bienes, conocimiento y, fundamentalmente, poder. Pero Egipto era solo una pieza en esa compleja partida de ajedrez. Salomón también estableció relaciones comerciales con Tiro, un poderoso reino marítimo de Fenicia. Juntos exploraron nuevas rutas comerciales, surcando los mares en busca de riquezas exóticas. La madera de cedro del Líbano, esencial para la construcción del templo, era solo una pequeña parte de los tesoros que llegaban a Jerusalén. ¿Quién sabe qué otros secretos comerciales se mantenían ocultos lejos del ojo público? Para Salomón, la búsqueda de la sabiduría era más que un viaje intelectual. Era una búsqueda espiritual, una búsqueda de la esencia misma de lo divino. Y esta búsqueda lo condujo a lugares inesperados, a rincones ocultos del conocimiento, a antiguas tradiciones que susurraban secretos de un mundo olvidado. Pero ¿cuál era el secreto de su inagotable capacidad de discernimiento? La respuesta, como suele ocurrir, reside en su conexión con lo divino. Salomón no solo pidió sabiduría, la cultivó mediante la oración, la meditación y la contemplación. Buscó la presencia de Dios en cada aspecto de su vida, desde las decisiones importantes de Estado hasta los detalles más sencillos de la vida cotidiana. Y esta búsqueda incansable lo transformó. La sabiduría de Salomón no era un simple don, era una cualidad intrínseca, parte de su ser, un reflejo de la luz divina que brillaba a través de él. Se convirtió en un faro de conocimiento, guiando a su pueblo y atrayendo la admiración de reyes y reinas de tierras lejanas. ¿Podría el secreto de la sabiduría de Salomón estar al alcance de todos? ¿Podríamos nosotros también, a través de la búsqueda espiritual y la conexión con lo divino, acceder a niveles más profundos de comprensión y discernimiento? ¿O fue su sabiduría un don único, reservado solo para un rey, para un momento específico de la historia? Pero lo que realmente distinguió a Salomón fue su capacidad para usar el conocimiento para adquirir riquezas. Observemos un detalle crucial. La Biblia no dice que Salomón le pidiera riquezas directamente a Dios. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo. La riqueza, amigos míos, fue una consecuencia directa de su sabiduría. El secreto, por lo tanto, residía en cómo aplicaba esta sabiduría. Salomón era un maestro de la diplomacia, negociando tratados comerciales ventajosos con reinos lejanos. Comprendía el valor estratégico de los recursos naturales de Israel, como el cobre y la madera de cedro del Líbano, y los explotó al máximo. Pero eso no era todo. Salomón fue un visionario. Construyó ciudades, fortalezas y puertos que impulsaron el comercio y la prosperidad. Su palacio, una maravilla arquitectónica, atrajo a visitantes de todo el mundo, quienes se maravillaron con su magnificencia y ansiaban gastar su riqueza en Israel. Creó un entorno propicio para el crecimiento económico, donde florecieron el talento y la innovación. Además de sus habilidades de liderazgo y perspicacia empresarial, Salomón poseía una profunda comprensión de la naturaleza humana.
Sabía cómo motivar a sus súbditos, cómo inspirarlos a trabajar juntos por un bien mayor. Era un maestro en la construcción de consensos, la resolución de conflictos y la creación de una sociedad justa y próspera. Profundicemos ahora en la esencia de la sabiduría de Salomón, un don divino que lo elevó por encima de todos los demás reyes. Imaginemos la escena. Salomón, recién coronado, se enfrenta a un dilema monumental. Dios se le aparece en sueños, ofreciéndole todo lo que su corazón desea. ¿Riqueza? ¿Poder? ¿Longevidad? No. Salomón, sorprendentemente, pidió sabiduría. Reconoció la inmensa responsabilidad de guiar a su pueblo elegido y sintió la imperiosa necesidad de discernimiento para juzgar con justicia y guiar a su nación con rectitud. Esta petición, tan humilde como poderosa, agradó profundamente a Dios. No solo le concedió la sabiduría que deseaba, sino que también le concedió riquezas y honor, posesiones materiales que Salomón no se había atrevido a pedir. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria, atrayendo a eruditos y líderes de tierras lejanas, todos deseosos de presenciar y aprender de su brillante mente. Pero, ¿qué caracterizaba exactamente esta sabiduría? Era una inteligencia superior, la capacidad de resolver enigmas complejos y desentrañar profundos misterios. Se cuentan historias de juicios astutos, decisiones que revelaban una profunda comprensión de la naturaleza humana y la justicia divina. La famosa historia de las dos madres que reclamaron al mismo bebé es un ejemplo clásico. La solución aparentemente cruel de Salomón reveló a la verdadera madre, la que prefirió renunciar a su hijo antes que verlo sufrir. Esta sabiduría, tan admirada y codiciada, era más que simples habilidades intelectuales. Era una profunda conexión con lo divino, una luz que iluminaba el camino de la verdad y la justicia. Pero, ¿fue esta sabiduría divina la única fuente de la riqueza de Salomón? ¿O había algo más, un secreto oculto tras su prosperidad sin precedentes? Pasaron los años y la fama de Salomón no hizo más que crecer. Reyes de tierras lejanas acudían para poner a prueba su sabiduría, trayendo complejos enigmas y problemas intrincados. Pero Salomón, con la inteligencia que le había sido concedida, siempre encontraba la respuesta, deshaciendo nudos que otros consideraban imposibles de desenredar. La reina de Saba, impresionada por los informes que escuchó, decidió visitarla. No fue simple curiosidad lo que la motivó. Quería comprobar con sus propios ojos si la sabiduría de Salomón era realmente tan vasta como decían. Traía consigo un séquito impresionante, repleto de valiosos dones y desafíos intelectuales. Los desafíos eran de todo tipo, desde complejos acertijos hasta profundos dilemas morales. Salomón, con paciencia y astucia, los resolvió todos, demostrando una comprensión de la naturaleza humana y del mundo que trascendía la mera erudición. Cada respuesta era una perla de sabiduría que revelaba capas de significado que escapaban al ojo menos atento. Pero había algo más. La reina de Saba, al observar a Salomón, se dio cuenta de que su sabiduría no era meramente intelectual. Iba acompañada de un sentido de propósito, una comprensión del papel que desempeñaba en el plan divino. Empezó a sospechar que la fuente de la riqueza de Salomón no era solo material, sino también espiritual. ¿Podría el secreto de todo residir en su conexión con lo divino? Pero, ¿qué constituía realmente la esencia del conocimiento de Salomón? ¿Era simplemente la erudición tradicional, el dominio de las leyes y las escrituras? ¿O había algo más, una clave secreta para desentrañar los misterios del universo? La historia nos cuenta que Salomón recibió de Dios no solo sabiduría, sino también discernimiento.
la capacidad de penetrar en las profundidades de la realidad, de ver más allá de las apariencias. Pero, ¿fue este don divino la única fuente de su extraordinaria percepción? ¿O cultivó, mediante prácticas y estudios específicos, una comprensión aún más profunda? Algunos textos apócrifos y tradiciones esotéricas sugieren que Salomón poseía un conocimiento oculto, una sabiduría transmitida a través de linajes secretos y rituales ancestrales. Tuvo acceso a textos perdidos, a enseñanzas prohibidas que revelaban los secretos de la creación y el poder. Imagina a Salomón no solo como un rey, sino como un alquimista, un mago, un estudioso de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Visualízalo inclinado sobre pergaminos polvorientos, descifrando símbolos y fórmulas arcanas, buscando la clave de la transmutación, del dominio de la materia y el espíritu. Esta imagen contrasta con la visión tradicional, pero resuena con diversas corrientes del pensamiento místico y esotérico. Nos lleva a la búsqueda de sabiduría de Salomón, a cuestionar los límites del conocimiento aceptado y a explorar las fronteras de lo desconocido. Entonces, ¿dónde encontró Salomón la fuente de su riqueza? La respuesta, como muchos secretos antiguos, se esconde bajo capas de historia, mitos e interpretaciones. No se trataba solo del oro y las piedras preciosas que traían los mercaderes. Era algo más profundo, algo que impulsó tanto su sabiduría como su prosperidad. Algunos eruditos señalan el comercio estratégico de Salomón. Controlaba rutas cruciales, recaudaba impuestos y establecía acuerdos comerciales con reinos lejanos. Pero, ¿explica esto la magnitud de su riqueza? Otros sugieren que dominaba el arte de la diplomacia, utilizando su sabiduría para evitar guerras y asegurar lucrativos tratados. Pero, ¿sería eso suficiente? La verdad podría ser más esotérica. Quizás Salomón poseía conocimientos arcanos, secretos transmitidos de generación en generación o descubiertos en textos prohibidos. Quizás entendía la alquimia, la capacidad de transformar metales básicos en oro. O quizás tenía acceso a mapas antiguos que revelaban minas inexploradas y tesoros ocultos. Algunos creen que Salomón poseía un profundo conocimiento de la naturaleza humana y que utilizó su sabiduría para motivar, inspirar y ganarse la lealtad de sus súbditos. Una población comprometida y productiva, unida por un líder sabio, sin duda podría generar prosperidad generalizada. Pero ¿y si la respuesta reside en tu fe? Salomón fue un hombre de Dios, y muchos creen que su riqueza fue una bendición divina, una recompensa por su devoción y por la construcción del templo. ¿Podría la verdadera clave de la riqueza de Salomón residir no solo en sus talentos y habilidades, sino también en su conexión con lo divino? La búsqueda de la verdad nos lleva ahora a uno de los lugares más inesperados, los mitos y leyendas que rodean el Arca de la Alianza. Las historias susurran sobre sus extraordinarios poderes, capaces de otorgar victorias e incluso influir en el destino de las naciones. Poseía el arca, más allá de su valor religioso, un poder material que Salomón pretendía controlar. Las leyendas dicen que el arca era más que un simple cofre que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Se decía que poseía una energía misteriosa, un campo de fuerza capaz de proteger e incluso destruir. ¿Acaso Salomón, hombre de ciencia y sabiduría, comprendió esta energía? ¿Buscó maneras de canalizarla para el bien de su reino o para aumentar aún más su riqueza y poder? La respuesta podría estar escondida en los intrincados detalles de la construcción del Templo de Salomón. Arquitectos y artesanos de tierras lejanas fueron convocados, trayendo consigo conocimientos y técnicas que desafiaban la comprensión de la época. Algunos eruditos sugieren que el templo no solo era un lugar de culto,
sino también una sofisticada máquina diseñada para interactuar con la energía del arca. Una máquina capaz de transformar el poder divino en prosperidad terrenal. Podríamos estar ante una tecnología antigua, perdida para siempre en las arenas del tiempo. Pero, ¿qué sucedía tras bambalinas? ¿Qué sabía realmente Salomón sobre el mundo y la naturaleza humana que lo impulsó a avanzar? Poseía una clave secreta, una fórmula olvidada que le abría las puertas a la prosperidad. Consideremos el Arca de la Alianza, un objeto de poder inconmensurable, construido bajo instrucciones divinas. Algunos eruditos creen que el arca no era simplemente un receptáculo de tablas de piedra, sino también un complejo dispositivo tecnológico, capaz de generar energía o incluso influir en el campo energético que la rodeaba. ¿Acaso Salomón, con su inteligencia superior, comprendió el verdadero potencial del arca y lo utilizó para impulsar la prosperidad de su reino? Otra teoría que merece nuestra atención es la conexión de Salomón con las artes de la Cábala. La Cábala, con sus enseñanzas esotéricas y su búsqueda de la comprensión de los misterios divinos, podría haberle ofrecido a Salomón un camino hacia la sabiduría y el control de las fuerzas de la naturaleza. Utilizó los secretos de la Cábala para manipular la realidad en su beneficio, atrayendo riqueza y poder para sí mismo y su reino. Y no podemos olvidar los rumores sobre pactos con entidades incomprensibles, seres de luz o sombra, que supuestamente otorgaron a Salomón dones y habilidades extraordinarios a cambio de algo que quizá nunca sepamos. ¿Acaso el rey más sabio de la historia recorrió caminos prohibidos para alcanzar la grandeza? La búsqueda del oro de Ofir, por lo tanto, no fue una simple expedición de mercaderes. Fue una misión con un propósito mucho mayor, vinculado a la propia prosperidad y sabiduría de Salomón. Pero volvamos por un momento al Arca de la Alianza. ¿Estaban estas dos historias, aparentemente tan distintas a primera vista, conectadas de alguna manera? Algunos eruditos creen que el arca, además de su inestimable valor espiritual, podría haber sido una fuente literal de poder para Salomón. Imaginen el conocimiento tecnológico y la influencia política que podía otorgar la posesión de un artefacto tan venerado. El arca, dicen, no era simplemente un receptáculo para tablas de piedra, sino un condensador de energía divina, un catalizador para la realización de hazañas extraordinarias. Pero, ¿cómo encaja el arca en la búsqueda del oro de Ofir? ¿Sirvió la riqueza obtenida en estas expediciones para mantener o incluso aumentar el poder del arca? ¿Era el oro de Ofir un ingrediente esencial en algún ritual o proceso alquímico secreto diseñado para preservar la energía divina contenida en el arca? Este razonamiento nos lleva a un terreno aún más misterioso. El arca, como sabemos, desapareció misteriosamente de la historia bíblica. Previó Salomón, en sus últimos años de reinado, su desaparición y tomó medidas para proteger su poder, asegurando un flujo constante de recursos a través del oro de Ofir. ¿O era el oro, de hecho, el premio en sí, el verdadero objetivo de una búsqueda que trasciende la mera riqueza material? La búsqueda de sabiduría de Salomón nos lleva ahora a un lugar inesperado: la naturaleza. No era simplemente un rey sentado en su trono, sino un agudo observador del mundo que lo rodeaba. Los textos nos cuentan que Salomón estudió botánica y zoología a fondo, comprendiendo los secretos de las plantas, los animales y los minerales. Pero ¿por qué era esto importante? ¿Acaso la riqueza de Salomón provenía únicamente del comercio y los impuestos? ¿O quizás ocurría algo más profundo?
Imaginen a Salomón paseando por sus jardines, no solo apreciando su belleza, sino descifrando los códigos de la naturaleza. Habría comprendido las propiedades curativas de las plantas, sus ciclos de crecimiento, las relaciones entre los seres vivos. ¿Y si este conocimiento le hubiera permitido crear nuevas técnicas agrícolas, nuevas formas de extraer recursos y optimizar la producción? Consideremos las especias. Salomón no solo las importó, sino que también dominó el conocimiento de cómo cultivarlas y cómo extraer el máximo valor de cada planta. Es posible que tuviera acceso a técnicas mineras avanzadas para la época, no por casualidad, sino gracias a su comprensión de la geología y la composición de la tierra. ¿Podría la sabiduría de Salomón ser la clave para desentrañar los secretos de la naturaleza y transformarlos en prosperidad económica? Una riqueza que dependía no solo del oro, sino también de un conocimiento profundo y aplicado. Una riqueza que quizás permanece oculta en el subtexto de los textos bíblicos, a la espera de ser redescubierta por quienes buscan la verdad tras la historia. Pero volvamos al Arca de la Alianza. ¿A dónde fue? La respuesta a esta pregunta es fundamental para comprender el secreto de la riqueza de Salomón. Algunos creen que fue llevada a Etiopía, otros que estuvo escondida en una cueva secreta de Israel. Pero, ¿y si la respuesta fuera más alquímica? ¿Y si el arca, además de ser un objeto físico, fuera también un receptáculo de conocimiento, un catalizador para la transformación de la materia? Considere la descripción del arca. Madera recubierta de oro, 2 querubines con las alas extendidas, el propiciatorio. ¿No sería esta una descripción simbólica de un proceso de transformación? La madera, la materia prima, el oro, el resultado de la transmutación, los querubines, los guardianes del conocimiento. La sabiduría de Salomón pudo haber sido la clave para desentrañar el poder latente del arca. Quizás comprendió que la verdadera riqueza no reside en el oro físico, sino en la capacidad de transformar la realidad, de crear y prosperar. Y si el conocimiento que obtuvo del arca le permitiera manipular las energías de la tierra, atrayendo la prosperidad a su reino. Sé que es una teoría controvertida, pero piénsenlo. La Biblia está llena de metáforas y simbolismo. ¿Acaso interpretamos la historia de Salomón demasiado literalmente? ¿Se esconde el secreto de su riqueza en un código, en un lenguaje que solo se puede descifrar con una mente abierta y un corazón dispuesto a cuestionar lo obvio? Pero la respuesta al misterio de la riqueza de Salomón reside únicamente en los impuestos y el comercio. ¿O hay algo más, algo oculto en el subtexto de la historia? ¿Una clave secreta para su prosperidad que se ocultó deliberadamente al público? Profundicemos aún más en la sabiduría de Salomón, pues es ahí donde reside la verdadera clave. Salomón no era solo un rey, era un estudioso de la naturaleza, un conocedor de los secretos del universo. Comprendía las leyes que rigen el mundo material y espiritual. Utilizó este conocimiento para manipular energías y atraer la abundancia. Consideremos la posibilidad de que Salomón dominara técnicas avanzadas de manifestación, utilizando el poder del pensamiento y la intención para materializar sus deseos. Quizás conocía los principios de la geometría sagrada y la numerología, y los aplicó en la construcción de sus templos y palacios, creando espacios de poder que propiciaron la prosperidad. ¿Ocultan los textos bíblicos códigos secretos, mensajes encriptados que revelan los métodos de Salomón para atraer la riqueza? Están las instrucciones para la construcción del Templo de Jerusalén, llenas de simbolismo y alegorías que, una vez descifradas, revelarían la clave de la prosperidad.
La búsqueda de la verdad nos lleva por caminos sinuosos para desentrañar antiguos enigmas. Pero el oro y la plata no eran los únicos tesoros que recibía Salomón. Especias, telas finas, animales exóticos, cada uno de estos objetos era una señal de alianza, un regalo para mantener la paz y un comercio próspero. Pero ¿dependía Salomón únicamente de estas fuentes externas? ¿O había algo más? Un secreto bien guardado que impulsaba su riqueza más allá de lo que los ojos podían ver. Algunos eruditos señalan el conocimiento específico que poseía Salomón, una sabiduría que trascendía la simple administración y la diplomacia. Entendía la agricultura, la minería y la construcción. Sabía optimizar cada aspecto de la economía de su reino, transformando las materias primas en bienes valiosos. ¿Podría esta habilidad, esta capacidad de ver el potencial en todo, haber sido la verdadera clave de su prosperidad? Y no podemos olvidar la ubicación estratégica de Israel. En la encrucijada de rutas comerciales cruciales, Salomón supo aprovechar esta ventaja geográfica para recaudar impuestos, establecer alianzas y controlar el flujo de mercancías. Fue un maestro de la negociación, un visionario que comprendió el poder del comercio internacional. Pero ¿basta esta explicación materialista para desentrañar el misterio de su riqueza? ¿O la respuesta reside en un reino más profundo, un reino de secretos ancestrales y conocimiento prohibido? Y aquí reside una de las mayores paradojas de la historia de Salomón. ¿Cómo pudo un hombre tan conectado con Dios, a quien se le concedió tanta sabiduría, desviarse tanto del camino? La respuesta, como suele ocurrir, es compleja y multifacética. La riqueza, que se suponía sería una bendición, se convirtió en una trampa. El poder, que debería haber sido utilizado para el bien, lo corrompió. Pero la historia de Salomón no es solo una historia de caída, es también una historia de redención. En sus últimos años, Salomón reconoció sus errores y se arrepintió profundamente. Reconoció que la verdadera sabiduría no reside en acumular riquezas ni ejercer poder, sino en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. En el libro de Eclesiastés, atribuido a Salomón, encontramos a un hombre que reflexionó profundamente sobre la vanidad de la vida. Comprendió que todo es efímero, que la búsqueda de placeres mundanos es vana y que lo único que realmente importa es tener una relación correcta con Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto definitivo de la riqueza y la sabiduría de Salomón? Quizás sea este: la verdadera riqueza no reside en el oro ni en las piedras preciosas, sino en la sabiduría que proviene de Dios. Y la verdadera sabiduría no reside en evitar los errores, sino en aprender de ellos y buscar la redención. La historia de Salomón es una advertencia y una esperanza, un recordatorio de que todos podemos desviarnos del camino, pero que siempre hay una oportunidad de volver a casa. La complejidad de la relación de Salomón con lo oculto no reside únicamente en los artefactos o rituales que pudo haber encargado. Se manifiesta, de forma aún más intrigante, en la propia arquitectura del templo. Cada piedra, cada pasillo, cada detalle parece susurrar un conocimiento perdido, una comprensión de la realidad que va más allá de lo que nos enseñan. Consideremos por un momento el Arca de la Alianza, guardada en el lugar santísimo. Su presencia en el templo no solo era un símbolo de la alianza entre Dios e Israel, sino también un punto focal de poder, una conexión directa con lo divino. ¿Y quién, sino Salomón, tendría acceso a ese poder? ¿Quién, sino él, tendría la comprensión necesaria para canalizarlo? Sin embargo, la búsqueda del poder y la sabiduría, incluso impulsada por nobles intenciones, puede conducir a territorio peligroso. La línea entre lo divino y lo profano, entre la luz y la oscuridad,
se vuelve tenue, casi imperceptible. Y es en esta ambigüedad donde reside el verdadero secreto de la riqueza de Salomón. Una capacidad incomparable para navegar entre estos dos mundos, para extraer conocimiento y poder de ambos, uniéndolos en un solo propósito. Un propósito que, al final, permanece envuelto en misterio, un enigma que desafía nuestra comprensión hasta el día de hoy. Pero el conocimiento de Salomón iba más allá de la sabiduría práctica y la perspicacia empresarial. Era una profunda comprensión de las leyes de la naturaleza, la botánica, la zoología y sobre todo la influencia de los astros. Podría haber descifrado algún código antiguo, perdido para la mayoría, que conectaba la Tierra con el cosmos. Consideremos las tablas esmeralda de Hermes Trimegisto, el 3 veces grande. Textos herméticos que afirman contener los secretos del universo, la clave de la alquimia y la transmutación. ¿Pudo Salomón, con sus vastos recursos y su insaciable sed de conocimiento, haber tenido acceso a estos textos? Y, de ser así, ¿habría utilizado este conocimiento para manipular las energías de la Tierra y acumular riquezas inimaginables? La búsqueda de la piedra filosofal, la transmutación de metales básicos en oro, fue una obsesión para muchos alquimistas. ¿Podría haber descubierto Salomón la fórmula secreta guardada bajo llave por las sociedades esotéricas? ¿O había dominado el arte de la cábala, el misticismo judío que busca desentrañar los secretos de la creación a través de las letras hebreas? Quizás la respuesta no resida en un solo secreto, sino en una combinación de factores. Sabiduría práctica, profundo conocimiento de la naturaleza, acceso a textos antiguos y la capacidad de manipular las fuerzas invisibles que rigen el universo. Rey, mago, alquimista, Salomón fue todo eso y mucho más. Un enigma que desafía los siglos y continúa fascinándonos. Pero ¿dónde acumuló Salomón tal conocimiento? La respuesta, sorprendentemente, reside en un don divino. Una promesa hecha a un joven rey que se atrevió a pedir sabiduría por encima de todo. ¿Recuerdan aquel sueño profético en Gabaón? Allí, Dios le concedió a Salomón no solo una sabiduría sin precedentes, sino también abundantes riquezas y honor. Sin embargo, la sabiduría de Salomón no era un mero don pasivo. Era una llama que alimentaba constantemente, buscando el conocimiento en todas las fuentes disponibles. Estudió las leyes de la naturaleza, la historia de los reinos, el arte de la diplomacia y los secretos del comercio. Su corte se convirtió en un centro de conocimiento, atrayendo a eruditos y sabios de tierras lejanas. Y aquí reside un punto crucial. La sabiduría de Salomón, aunque de origen divino, se aplicó de forma práctica y estratégica. Comprendió que la riqueza no era un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar metas más elevadas. Utilizó su riqueza para construir magníficos templos, fortalecer su reino y promover la justicia y la prosperidad entre su pueblo. Pero, ¿era la riqueza de Salomón puramente material? ¿O existía una dimensión espiritual, una profunda comprensión de los principios que rigen el universo? Quizás la clave para desvelar el secreto de la riqueza de Salomón resida en comprender que la verdadera abundancia reside en la armonía entre lo material y lo espiritual, en el equilibrio entre la sabiduría y la acción. Lo cierto es que la sabiduría de Salomón lo llevó por caminos inesperados. No solo administró su reino con justicia e inteligencia, sino que también supo identificar oportunidades donde otros solo veían desafíos. Los relatos bíblicos nos muestran a un rey astuto, capaz de negociar tratados comerciales ventajosos y establecer acuerdos con otras naciones que impulsaron la economía de Israel. Pero explican por sí solas la magnitud de su riqueza, las habilidades diplomáticas y la perspicacia para los negocios.
Algunos estudiosos sugieren que Salomón poseía conocimientos esotéricos, heredados de su padre David o adquiridos por otros medios. Conocimientos que le permitían interpretar signos y símbolos ocultos en la naturaleza, revelando secretos sobre la abundancia y la prosperidad. Imaginemos a un rey que, además de entender política y economía, también comprendiera el lenguaje de las plantas, las piedras y las estrellas. Un rey que supiera canalizar las energías de la tierra para atraer riqueza y abundancia a su reino. Parece una fantasía, ¿verdad? Pero la historia de Salomón está llena de elementos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a cuestionar los límites de lo posible. ¿Y si la clave de los secretos de Salomón estuviera escondida en algún texto antiguo, en algún artefacto perdido, esperando ser descifrada? Esa es la pregunta que nos guía en esta búsqueda de la verdad. Una búsqueda que nos lleva a explorar los misterios de la Biblia y a desentrañar los enigmas de la historia. Y así descubrimos el secreto prohibido de la riqueza de Salomón. No fue magia ni pactos oscuros, sino una combinación de sabiduría, estrategia y, sobre todo, bendición divina. Él comprendió que la verdadera riqueza reside en el conocimiento y la capacidad de discernir el bien del mal. Salomón no solo fue un rey, sino también un brillante administrador, un diplomático astuto y un líder que supo usar sus talentos para el bien de su pueblo. Su riqueza, por lo tanto, era un reflejo de su sabiduría y su capacidad para transformar los recursos en prosperidad. La historia de Salomón nos enseña que la búsqueda de la riqueza debe ir acompañada de la búsqueda de la sabiduría. Esa ambición, si no se modera con la ética y la moral, puede llevar a la ruina, que la verdadera prosperidad no se mide en oro y plata, sino en justicia, paz y armonía. Ahora, querido espectador, reflexiona sobre las lecciones que hemos aprendido hoy. ¿Cómo puedes aplicar la sabiduría de Salomón a tu vida? ¿Cómo puedes buscar la verdadera riqueza, aquella que trasciende lo material y se manifiesta en un corazón agradecido y una mente iluminada? Deja tus reflexiones en los comentarios y comparte este video con quienes también anhelan sabiduría y discernimiento. Y para seguir explorando los misterios de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Que la sabiduría de Salomón ilumine tu camino.